Bueno, buenas tardes, noches, por decir algo con la que está cayendo. Gracias a la Casa América por acoger esta presentación. Me falta un libro aquí, ¿no?, para tenerlo así como tocándolo. La presentación de Carta desde Zacatraz, de Roberto Valencia. Ahí vienen los libros. Es para tocarlo así, para acariciarle el lomo. Aquí está. Carta desde Zacatraz, de la editorial Libros del Cao, que es un libro que evidentemente la portada ya de por sí nos da algunas pistas sobre lo que trata, pero que yo creo que viene muy al hilo de la actualidad, al menos indirectamente, por lo que se está viviendo en estos momentos, en estas últimas semanas en Centroamérica. Medio mundo está pendiente de esa caravana migratoria que arrancó en varios países de Centroamérica, pero especialmente desde Honduras, con destino a Estados Unidos, si los dejan entrar, y que parecería que es algo nuevo, que es algo novedoso, a lo mejor por lo numeroso de la propia caravana y de que enfrente del otro lado del muro está Trump, pero que es un fenómeno que viene sucediendo desde hace décadas en Centroamérica y que es, de hecho, pues, un hilo del que se podría tirar para llegar a una historia como la que se cuenta aquí en Carta desde Zacatraz. No por miles, pero sí a cuentagotas, y a veces por cientos, pero desde luego muchísimos centroamericanos, salvadoreños, unos 3 millones, si no lo digo mal, han inmigrado a Estados Unidos, y de esa emigración, bueno, pues salieron en última instancia fenómenos como el que cuenta este libro a lo largo de esos últimos 30 años. Como digo, parece que llama la atención mucho más de lo que es, porque para el que conoce la historia, como es Roberto Valencia, pues no es ninguna novedad. Lo saludo a Roberto Valencia, que está recién llegado de El Salvador, que está cansado porque no ha parado de dar entrevistas, cosa de la que nos alegramos mucho. Voy a hacer una pequeña introducción sobre Roberto, que nació en Vitoria-Gasteiz en 1976 y que 25 años después, en 2001, se fue a trabajar a El Salvador. Curiosamente, 2 días antes del 11S. Detalle importante porque como voló por Miami no podría haber entrado tan fácilmente en ese tránsito a El Salvador si llega a ser 2 días después. Yo le decía que tiene alguna cosa con las fechas porque, aparte de su gran memoria y su minuciosidad, que también es palpable en sus crónicas y en sus libros, especialmente en este, pues siempre gira alrededor de fechas como ese. Bueno, como decía, llegó en el 2001 a El Salvador y empezó a trabajar en un primer momento en el Diario de Hoy de San Miguel. Para quien haya leído el libro, es la ciudad más importante del este, del oriente, como dicen, de El Salvador, donde nació el protagonista de este libro, donde empezó a desarrollar su carrera periodística en El Salvador, Roberto Valencia, y donde, como no podía ser de otra manera, a los pocos meses de llegar, lo primero que hizo, siguiendo su olfato, fue, bueno, si este señor, este chico, es y era de San Miguel, su vida giró alrededor, su vida y milagros giran alrededor de esta ciudad, lo mínimo que puedo hacer es, en cuanto pueda, ir y entrevistarlo, como viene aquí reproducido. Bueno, a partir de ahí, él continúa su carrera, me refiero a Roberto, y termina, ya desde el principio, congenia con un grupo de periodistas. Voy a hacer un inciso dentro de la presentación de Roberto, un grupo de periodistas que los que tenemos el gusto de conocerlos creo que son un modelo para todos los que somos periodistas. Me refiero a la gente de El Faro, para quien no lo conozca, el primer medio digital de Latinoamérica. Esto es muy importante porque es un medio que nace en 1998 o 99, cuando no hay ni banda ancha en El Salvador. Bueno, pues el primer medio exclusivamente digital, que además apuesta por una cobertura sobre la violencia en Centroamérica, por la crónica de largo aliento, por el trabajo de investigación. En ese grupo de grandes periodistas, del que salieron nombres que, por fortuna, muchos ya han aflorado y son conocidos también en el mundo anglosajón, se incrustó Roberto Valencia, siendo uno de los fundadores, además, de la iniciativa, digamos, más del escaparate, yo creo, más importante
del Faro, que fue la Sala Negra. Digo fue porque ya no existe oficialmente y era pues una sección dentro del periódico que se dedicaba precisamente a esto, a una cobertura permanente sobre la violencia en un formato para nada superficial. De ese estilo, de esa crónica, esto ya es opinión mía, salen joyas, muchas firmadas por Roberto Valencia, otras muchas firmadas a 4, a 6, a 8 manos, y de esas crónicas sale finalmente también pues una joyita, también es opinión mía, como Carta desde Zacatraz. Roberto Valencia, entre otras cosas, ha ganado premios, Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en 2013, el Premio de Excelencia Periodística de 2015 de la SIP en la categoría crónica, ha participado de recopilaciones de estas crónicas, de estos grandes reportajes que diríamos aquí, varios de ellos en San Salvador, en El Salvador, y finalmente este Carta desde Zacatraz. En todo este tiempo, Roberto, evidentemente, para hablar de la violencia, se sumergió, entre otras cosas, en el fenómeno, en el mundo de las pandillas y terminó, ahora nos dirá por qué, pues desarrollando una especie de historia de las maras a través del hilo conductor de Gustavo Adolfo Parada Morales, acá, como dicen allá, o alias El Directo, que, bueno, pues que con todo lo que cuenta y con todo lo que atravesó en estos 15, 16 años que lleva Roberto Valencia y los anteriores que ya había vivido el propio Directo, pues se cuenta. Un fenómeno que creo que define, retrata a la región, no solo a la región, sino a su relación con Estados Unidos, que retrata un país que evidentemente vivió una penuria y una tragedia con su guerra, pero que después de los acuerdos de paz vivió una onda, por decir de algún modo, porque es una onda que nunca terminó, de violencia, y que ahora, nos contará él, pues está en un momento en el que la violencia no para y eso provoca que haya migración, y la migración a veces termina pues creando fenómenos como este, como el que cuenta del Directo. Yo me gustaría hacerle una especie de, no diremos entrevista, más bien charla, conversatorio, en los que seguro que Roberto va a explicar muchas pistas, pero animamos a que todo el que quiera después participe también más adelante con el turno de preguntas para completar esta mirada que yo creo que solo se puede hacer completa, valga la redundancia, con la lectura del libro, pero que creo que de aquí pueden salir las claves para entender quién era el Directo, qué son las pandillas y por qué. Y yo empezaría por ahí, Roberto, si te parece, por qué ese título, si no es spoiler, porque solo se llega casi al final a entender por qué Carta desde Zacatraz, qué es Zacatraz y por qué Carta. ¿Por qué elegiste ese título? Hola, buenas tardes. Te voy a boicotear un poco. Vale. Me voy a robar 2 o 3 minutitos antes de responderte la Claro, pregunta. claro. Primero, para darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. También para dar las gracias a Casa América, a Libros del Cao, que es la editorial que apostó y que quiso que una historia como esta terminara publicada y que esté disponible en las librerías de un país como España, y también al Faro, al proyecto periodístico del que yo formo parte. Y les agradezco porque sé que en este momento están pasando en alguna sala en este mismo edificio completamente gratis Coco. No estoy siendo irónico, es una magnífica película. Yo soy padre de unas 2 niñas de 4 y 8 años y es una película que amerita ser vista, y que estén aquí pues es algo por lo que les doy un sincero agradecimiento. Desde ya les pido disculpas también porque ha sido un día muy denso, muy espeso. Yo llegué ayer, volé ayer, soy de los que no duermen en los aviones, ni aunque... Y ayer me dormí tipo 10, me eché a la cama, hasta me di un paseo de 6-7 kilómetros, me vine para acá, estoy por la zona de Atocha, para reventarme, y cabal, llegué a la cama y caí fondeado, pero eso fue a las 10 de la noche, a la 1, los ojos como focos, y me he estado de 1 a 7 de la mañana dando vueltas. Luego me dormí como un par de horitas y hoy ha tocado, no sé, ni llevo la cuenta, como 8 o 10 entrevistas, por lo menos. Entonces, desde ya les pido disculpas yo no es mi principal virtud ser muy expresivo, ni
ni tener un don de palabra, pero en estas condiciones supongo que me equivocaré más que de costumbre. Y un último apunte antes de entrar a responderte, Arturo. Sí, este libro es un libro periodístico. Dirán, bueno, ¿por qué quiere subrayar eso? Porque creo yo que es su principal valor. Es una concepción del periodismo que tenemos un grupo de amigos que creamos esta sección que se llama La Sala Negra dentro de un periódico digital modesto, pequeño, de un país prácticamente insignificante. Cuando oyen ustedes hablar de El Salvador, cuando hay un terremoto, cuando hay o por este problema de las pandillas, o cuando hay no sé, que falta un tsunami o algo así. Pero no es un país que esté en la agenda mediático mundial, ¿no? Y que estemos hoy aquí concentrados, sentados, hablando de El Salvador, pues es un motivo de orgullo, y más pues alguien que se presenta como hago yo, como periodista y no como escritor, pues es un orgullo doble hacerlo con un libro como este, en el que pues hemos invertido tantos años. Estoy haciendo cuentas. La primera entrevista, ya cuando teníamos más o menos claro que esto tenía potencial para convertirse en un libro, la primera entrevista es de abril del 2010. La primera entrevista larga, en profundidad, con la juez de ejecución de medidas, la juez Berta. Y estamos aquí presentando el libro en España en noviembre del 2018. O sea, es mucho tiempo acumulando información, procesando esa información, mucho tiempo para escribirlo, mucho tiempo para editarlo. Entonces es un libro, es una apuesta por el periodismo, por contar desde esta trinchera, muchas veces vilipendiada con razón. Es un gremio que fallamos mucho, pero que también me atrevo a decir, aunque no debería ser yo, pero bueno, modestia aparte, este libro yo creo que sí que tiene algunas virtudes en ese plano, en el plano de hacer un ejercicio de reconstrucción de la vida de una persona que termina siendo la excusa para explicar un fenómeno muy, muy, muy complejo, y sobre el que, bajo mi criterio, existen deudas muy, muy palpables, muy, muy evidentes en otros ámbitos que estarían en otros sectores que estarían llamados más a hacer ese trabajo de reconstrucción y de explicarnos a todos qué es lo que pasa en una sociedad como la salvadoreña, para que un problema de pandillerismo termine convertido en un problema de seguridad nacional. Me refiero a la academia, por ejemplo. Bajo mi criterio, la academia tiene deudas muy, muy fuertes, el propio gremio periodístico, las instituciones, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una respuesta, no la respuesta, que damos desde un proyecto que se llama El Faro, y que pues está hecho con los tiempos, con las pasiones necesarias para hacer un libro que, bueno, ustedes juzgarán, los que se animen a leerlo, pero es un libro en el que se le ha invertido mucho en esos términos, en términos de, no hablo de términos económicos, obviamente, en términos de pasión y de querer explicar, y que quede una especie de legado para un problema que sufrimos en la sociedad salvadoreña, y que vemos que pasan los años, pasan los gobiernos, se alterna la derecha, la izquierda, y el problema, lejos de decrecer, se va complejizando y se va haciendo cada vez más transversal, va subiendo de estratos sociales. En principio estaba muy circunscrito a los estratos más empobrecidos, a los cinturones residenciales de las grandes ciudades, etcétera, etcétera, pero eso se desbordó. Ahora el problema está en área rural, en área urbana, sube. Si hay aquí, me consta que hay salvadoreños. Yo cuando llegué a vivir en 2001, llegué a vivir a una residencial que se llama la Santísima Trinidad, que era de nueva construcción, y ahí vivía, ahí pasé mis primeros 7 meses. Esa colonia entonces era pues una colonia de clase media, que no sufríamos el problema de las pandillas en primera persona, pero de 8 o 10 años para acá es una de los bastiones de la 18 revolucionarios. O sea, el problema crece en vez de decrecer, a pesar de las recetas, casi todas
apelando al manodurismo como concepto, y a la represión, para algo más digerible, pero que no hacen más que complejizar el problema. Ya no se sabe qué es primero, huevo o gallina. La sociedad exige ese tipo de respuestas. No hay político que se atreva a plantear abiertamente soluciones alternativas que apelen más a trabajo de reinserción, que apelen más a trabajo de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, creo que me pasé un poquito. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Podemos empezar por cualquiera, porque ya que te metiste en el tema por ese lado, a lo mejor sí valga la pena, y luego abordamos el título y cosas a lo mejor más formales. Aunque haya salvadoreños, o incluso los salvadoreños dirán, si llevan tiempo en España, que a veces hay cierta confusión o que no se conoce bien, aparte de lo que pasa, incluso el término. Esto es algo que ya hemos hablado y que, bueno, y que suele, pues, ser algo interesante, y que tú creo que lo abordas de una manera perfecta. La pregunta es, ¿qué son las maras y qué son las pandillas? ¿Es lo mismo? ¿Se puede utilizar el término de igual forma? ¿Una cosa es un fenómeno y la otra es una cosa particular? Cuéntanos. Te invito a que me golpees el brazo así con violencia cada vez que me enrolle de más. No, pero sí, adelante, lo que tú quieras. Hacedlo, que yo me conozco, vale. hacedlo. Si me lío con alguna respuesta. Sí, mira, estos son temas no cerrados. Ojalá hubiera una institución, una universidad, una autoridad, una persona incluso que pudiera fijar y cerrar algunos debates. ¿Qué es maras y qué es pandillas? El gremio del que yo formo parte tiende a abusar y a llamar, y aparece por aquí un pandillero y ya creemos que en España se tiene el problema de las maras. Vaya, yo creo que casi todos sabrán que es un fenómeno, hablando desde las sociedades centroamericanas, de la salvadoreña en particular, importado. El fenómeno en origen es del estado de California, de la zona de Los Ángeles, del área metropolitana, etcétera, etcétera. Eso es casi de primer grado. Pero ¿cuándo ocurre esa importación? Empieza con las primeras oleadas de deportaciones masivas que, paradójicamente, las empieza a desarrollar un presidente demócrata, que es Bill Clinton. Luego lo acentuó Bush, pero las primeras las pone en marcha Clinton. Eso ocurre a finalísimos de los 80 y a inicios de los 90. Esa semilla que se siembra en la sociedad salvadoreña, una sociedad salvadoreña que estaba en los años finales de la guerra y en la inmediata posguerra, algo que tiene una especial relevancia porque la posguerra en El Salvador, el final de la guerra se consideró seguramente continuo. Yo no me atrevo a vislumbrar o a especular con que hubiera habido otra receta mejor, pero se apostó por desmantelar el aparato represivo que existía y crear uno nuevo. Y eso suena bien porque era un aparato efectivamente represor y a unos niveles como seguramente en pocos países de América Latina. Y se apostó, por ejemplo, también y esto fue empujado por la comunidad internacional, España fue uno de los países más involucrados, pero también Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Se apostó por crear, en cuestión de poquísimos años, en 2 o 3 años, una nueva arquitectura jurídica. Prácticamente todas las leyes en materia de seguridad que tenemos son de esos años: el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penitenciaria, la Ley del Menor Infractor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas se crean en esos años 94-95. Eso pues suena bien sobre el papel, pero para una sociedad que nunca había conocido la democracia, yo me atrevo no a dar la respuesta, pero sí a plantear la pregunta de si realmente era lo que necesitaba el país. Yo sé que es fácil hacerlo ahora, eso a toro pasado, pero si fue lo más conveniente desmantelar por completo todas las policías y pretender que se iba a crear una en cuestión de un chasquido con valores democráticos, plausibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es
el contexto en el que las pandillas, esa semilla que viene importada de Estados Unidos, siembra, que hay un terreno fértil, come poco. Ya existían fenómenos de pandillerismo, no fueron las primeras pandillas que hubo en El Salvador, había decenas, pero pandillas más barriales, con 1000 nombres, no estas estructuras que terminaron prácticamente monopolizando el diálogo y absorbiendo a todas las pandillas que existían. Esa semilla se echa hace un cuarto de siglo, se siembra y en un cuarto de siglo crece en función de las condiciones y se desarrolla en función de las condiciones de la sociedad salvadoreña, que tienen muy poco que ver con las condiciones de la que podríamos llamar la casa matriz, que era la sociedad angelina o la sociedad estadounidense. Como resultado, a día de hoy tenemos un fenómeno que, bajo mi criterio y el de los compañeros, me atrevo a hablar en nombre de todos de la Sala Negra, que llevamos muchos años investigando el fenómeno, me atrevo a decir que más allá del nombre y de ser las mismas letras y los mismos números, muy poco tiene ya en común el fenómeno de pandillerismo, o sea, la Mara Salvatrucha y el barrio 18 de Los Ángeles con la Mara Salvatrucha y el barrio 18 de El Salvador, o de Soyapango, o de San Miguel, o de Santana, ciudades todas salvadoreñas. Todo esto para concluir y responderte a la idea de qué son maras y cuándo aplica el término. Nosotros, yo en particular, prefiero circunscribir el término a esa evolución, a ese fenómeno de pandillerismo juvenil que evolucionó en función de las condiciones de la sociedad salvadoreña y que se diferenció del fenómeno original, se diferenció mucho y muy rápidamente, y rápido cortó hilos. Eso es lo que yo me atrevo a llamar, y yo preferiría que hubiera hasta cierto consenso en ese sentido, es lo que yo me atrevo a llamar el fenómeno de las maras. Es el que ocurre en la sociedad salvadoreña, en la sociedad hondureña, en menor medida en la sociedad guatemalteca, porque ellos tienen un freno natural que es el componente indígena. Es una sociedad que la idiosincrasia y las peculiaridades y las particularidades de la organización indígena ha servido como freno natural a la implantación de las pandillas. Yo vengo de publicar un tema sobre esto en particular, trabajado en Chichicastenango, Guatemala. Y también yo metería también en esta la zona sur de México, etcétera. Pero las expresiones que ha habido, y algunas relacionadas directamente con estos países, como la proliferación de pandillas en la zona de Milán, aquí bien cerquita, en Milán, Italia. Yo tengo más reservas para llamarlo que eso es el mismo fenómeno que tenemos en El Salvador, porque esas sociedades tienen una serie de defensas naturales, igual que la sociedad estadounidense, que hacen que, bajo mi criterio, el fenómeno no pueda desarrollarse de igual manera. O sea, existe un Estado primero más preparado, existen unas policías más preparadas, existen unas ciudadanías más conscientes de las amenazas, existen unas redes familiares y sociales que sirven de freno, que son el freno más efectivo para que las pandillas proliferen y se desarrollen y terminen siendo un problema de esa magnitud. O sea, la tasa de hace 3 años de El Salvador, de hace 3 años, era 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. España tiene 0.7. O sea, en El Salvador hace 3 años hubo casi 6.700 asesinatos. Y ahí están por aparte las cifras de desaparecidos, que las ligadas al fenómeno de las pandillas, que son muchas, se sabe por experiencia que casi todo, o sea, las madres esas saben que su hijo no, si se lo ha llevado la pandilla, aunque esté oficialmente como desaparecido, ya saben que está fallecido, y son otros 2.000 personas. 6.700 en un país que es del tamaño de la provincia de Badajoz y que tiene una población similar a la Comunidad de Madrid.
España, que tiene unos 46, 47, me corrigen, millones de habitantes, tienen en un año 300, 310, 320 homicidios, 6.700. Pero a mí no me gusta tanto centrarme en las cifras porque, o sea, ya por experiencia, sé que las cifras pueden impactar, pero es una manera también de enfriar el tema y de no ver las consecuencias. Por eso en este caso elegimos como hilo conductor para narrar un problema tan complejo y que supone tanto sangre y tanto dolor, porque las cifras de los fallecidos es la expresión más sublime de ese dolor, pero hay otras expresiones que es que te viene un día la pandilla y te dice tienes 24 horas para irte. Eso es un fenómeno muy común en El Salvador y tienes que irte. Entonces es un problema que tiene un impacto demasiado obsceno, demasiado evidente en los estratos más desfavorecidos de la sociedad, porque no impacta de igual manera. No sé, me atrevo a decir, en torno al 60-70% es la población más afectada directamente por el fenómeno. Te iba a preguntar al hilo de esto. No, por favor. Para centrarnos un poco en el protagonista y en ese hilo conductor, que es el directo, hay un momento en el libro en el que dices, quizás este libro no se hubiera llevado a cabo, no se hubiera elaborado, si el directo no llega a matar al sobrino de alguien influyente, yendo precisamente a eso que dices, de esos 6.000 y pico muertos. En Madrid, yo haciendo un reportaje hace poco, la policía me decía, en Madrid el año pasado hubo 32, creo que fueron, asesinatos en Madrid, Comunidad de Madrid, 32 asesinatos, incluyendo la violencia machista, contra 6.000 y pico de la misma población, ¿no? En El Salvador. El 60, el 70, el 80% pertenecen a estratos los más desfavorecidos, desposeídos de la sociedad, pero hace falta que este señor, que ahora es lo que quiero que me cuentes, cobre notoriedad, no por matar a 5 o 17, como dijeron en un primer momento y por lo que supuestamente se hace conocido, sino porque además pues, mata presuntamente o sin presuntamente al sobrino de una persona importante en el ámbito de la justicia, en el departamento al que pertenece San Miguel, donde estaba el directo. Y tú dices que quizás si eso no hubiera sucedido, a lo mejor no hubiera sido tan conocido y por tanto tú, recién llegado a Salvador, no hubieras hecho una primera entrevista en 2002 y a partir de ahí te hubieras interesado por su figura. Entonces es una doble pregunta para darte rienda suelta. Primero, ¿qué pasó? Cuéntanos esa historia de esa persona influyente. Y segundo, una vez que lo conoces, ¿qué es lo que te atrae de él para ir a por esta historia y seguir tantos años detrás de una figura que después de leer el libro obviamente uno puede entender por qué y el magnetismo, valga la expresión, y los muchísimos matices que tiene su historia y su figura, pero de tu parte, ¿qué es lo que te atrajo del directo? Sí, hay un personaje, uno de los personajes que creo yo que a quien lea el libro se le queda de alguna manera grabado, que es el licenciado Yáñez. Dicho así como personaje importante, hay que hacer algún matiz. Era el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos de la zona oriental, no era uno de los... O sea, importante a esos niveles. Que en un pueblón como es San Miguel, es una ciudad de... Pues ahora tendrá 220.000 habitantes, pero no deja de ser un pueblón, es entrañable. Yo es la ciudad... La semana pasada estuve reporteando ahí, voy cada vez que puedo. Es una ciudad entrañable, San Miguel. Pero sí, o sea, el directo, entre sus múltiples asesinatos, mata a un pandillero también, que le decían el Choco, que era el sobrino de este licenciado Yáñez. Es paradójico que fuera el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos, que es una institución que es un logro de los acuerdos de paz. Hasta el 92 no existía la PDDH y que es una institución que es pues, el mismo nombre, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero él en ese caso decidió actuar más como actuaría el salvadoreño promedio, que es intentar vengar la muerte de su sobrino.
y hace a un lado su rol como procurador, como delegado de la Procuraduría, y prefiere enfocarse en garantizar que le caiga todo el peso de la ley al directo. Eso significa que él mueve todos los hilos que puede en un pueblo en el que se conocen, hablo hilos con los fiscales, con los policías, para que con los medios de comunicación, que tienen un rol muy importante, clave, nefasto, en que este caso terminara siendo un caso que tuvo tanto repercusión y que marcó tanto la agenda nacional y que llegó a determinar políticas públicas. Porque pandilleros ha habido más de 100.000 en El Salvador, haciendo cuentas muy conservadoras. Más de 100.000. En la actualidad hay 64.000 censados. Y imagínense todos los muertos que ha habido en 25 años. Esta persona hace que la prensa de San Salvador se involucre, que los fiscales accedan a hablar, y que un caso más, lamentablemente, el directo no era por su currículum de criminal, es un criminal, un asesino, pero su currículum no era el de... había otros pandilleros que habían matado mucho más y con mucho más crudeza que él. Pero él termina, y estamos aquí reunidos ahorita 20 años después hablando de él, porque por este primer detonante que fue la actitud del licenciado Yáñez, que es una de las fuentes obviamente del libro, y luego por lo que pasó una vez fue condenado, que fue que se fugó, a las pocas semanas se fugó del centro de internamiento en el que estaba recluido, que era un centro provisional, que había sido un antiguo destacamento militar, etcétera, etcétera. Se fuga, y esa fuga del directo lo termina convirtiendo en un personaje que, repito, no solo es conocido, no es solo a los salvadoreños que tienen 35 años o más, me atrevo a decir que el 99% saben quién es el directo por la repercusión que tuvo, sino que determinó políticas públicas. Un ejemplo, su caso y los debates que se generaron después de esta fuga hicieron que en el sistema de menores se tomara una decisión muy complicada, como fue asignar centros de internamiento a tal o cual pandilla. En principio por un motivo noble, que era que no se mataran. Al calor de unos sucesos en los que el protagonista es el directo y una serie de linchamientos y muertes que hubo, en las que él es uno de los protagonistas, se toma la difícil decisión de separar a los MS de los 18. Eso ocurrió primero en el sistema de menores, en el sistema de reclusión de menores, de privación de libertad. Y a los pocos años se replicó en el sistema de adultos. Eso no hay estado en el mundo que haya tomado, al menos que sepa yo, no conozco Bután ni Nepal y estos países, pero no hay estado en el mundo que haya tomado esa decisión, ni siquiera Honduras, de asignar cárceles enteras a tal o cual pandilla. Ahorita llevamos 2 años que el Estado está intentando revertir esa decisión, pero les garantizo que no ha sido exitoso ese intento. Pero bueno, sí que se están dando unos pasos en esa dirección. A día de hoy hay un penal que se llama Ciudad Barrios, que es el penal de la Mara Salvatrucha. Otro penal que es el de Chalatenango, que es el penal de la Mara Salvatrucha. Otro penal que es el de Quesaltepeque, que es de la 18. Eso cualquier analista lo vio, esas decisiones que se tomaron en principio y que digerimos. Yo estaba en el país y pasaron por la agenda con una consignación en página 18 del periódico en el que yo trabajaba. O sea, no sé, ni siquiera hubo unos debates, o sea, se asumió como un mal menor, y la autocrítica como alguien, como un miembro del gremio periodístico, es que pasó eso delante de nuestros ojos, que terminó agravando el problema, porque las cárceles, en un fenómeno como el de las pandillas, que la unidad básica de funcionamiento es territorial y que se llama clica y que es muy autónoma, terminaron usando este
privilegio, entre comillas, que les dio el Estado de poder tener un espacio propio para reunirse y para hablar y para planificar y para... Eso ocurre en los años 2003, 2004, y a partir de ahí es cuando el problema comienza a agravarse, cuando comienza a generalizarse la renta, el pago de la renta, primero en los autobuses, bueno, primero se maneja que fue con las redes de prostitución, luego con los autobuses, luego con los negocios, y así poco a poco la renta, el cobrar tipo mafia por tener abierto tal negocio y por supuestamente brindar seguridad de parte de la pandilla o garantizar que mientras el bus pase por esta colonia nadie va a subirse a robar, ni ellos ni nadie más, exigen un pago. Todo eso en la década de los 90, que el problema de las pandillas ya estaba, no existía renta. Esos son fenómenos que son producto de la evolución y que son producto de unos estímulos dados por la misma sociedad o por el Estado, por el gobierno. No sé si me perdí ya. Bueno, no te pierdes porque al final hablas del directo y por qué el hecho de, bueno, pues lo que suele pasar en una sociedad tan macabramente desigual como es la salvadoreña hace que efectivamente, pues como tú contabas, le imputan una serie de asesinatos que agrandan su figura, crean un monstruo a partir, evidentemente, de ese asesinato del sobrino, del Choco, iba a decir del Cholo, el Choco, el sobrino del licenciado Yáñez. A partir de ahí se crea una figura que también pues atrae a los periodistas, digámoslo así, muy pocos, por no decir el único en este caso, por la Sala Negra o el Faro, que se interesan por su figura desde un punto de vista, pues como debe ocurrir en el periodismo, como tú lo dices también, de hecho, en el propio libro, que es el directo que es víctima y victimario. O sea, como bien dice nuestra querida Leila Guerriero, cuando te pide que reportes y que hagas una crónica, que hagas un reportaje, que lo primero que hay que hacer, cosa muy poco común por desgracia en el periodismo, es que te desaparezcan los prejuicios y que la persona a la que te enfrentes pues no la veas ni como víctima ni como victimario, o en todo caso que sean las dos cosas y no solo una. Y estamos hablando de una persona que manifiestamente cometió muchos asesinatos, que era un criminal confeso, pero que evidentemente tiene una historia detrás. Ese era el fondo un poco de la pregunta que me decía, hacia dónde iba, por qué te sentiste atraído por su figura. Sí, y amplío con dos reseñas muy breves. Yo creo que hay unas razones que son las que estaba apelando, razones que si quieres podemos llamar como objetivas. Es decir, el personaje generó políticas públicas, no es un pandillero más. No era el más asesino, ni mucho menos, pero no es un pandillero más. Tuvo una incidencia real y los salvadoreños presentes en esta sala lo saben. Y luego hay una serie de razones de ámbito personal. Yo llego a El Salvador en septiembre de 2001 y me ponen a trabajar en un periódico que es el Diario de Hoy, muy conservador. O sea, pido yo trabajo ahí, tampoco no es así de... Y comienzo a trabajar y me ponen, yo tenía 25 añitos, y me ponen al frente de un nuevo suplemento para la zona oriental del país, para los 4 departamentos de la zona oriental. Claro, el directo aparece y ya estaba sobre la mesa la idea de su rehabilitación o de su posible rehabilitación como una opción real. Yo tuve la ayuda de una juez que me facilitó una entrevista con el directo en las primeras semanas de 2002 y sería de las primeras entrevistas largas que hice yo ejerciendo como profesional en El Salvador. Esa fue una entrevista que se retoma en uno de los capítulos, que fue, bueno, sí, entrevista, pero en realidad fue más una pelea por sacarle palabras, porque era ese Gustavo que yo conocí en esa época, entonces un chaval, había nacido no había cumplido los 20 años todavía, tenía 19, y ya estaba recluido porque ya le había prendido la luz verde su propia pandilla, estaba aislado, estaba pasándolo muy mal realmente. Llevaba meses así.
Es alguien que me atendió porque se lo pidieron de manera muy explícita, pero bueno, fue una entrevista de prácticamente monosílabos y poco más. Estoy caricaturizando, pero no tiene nada que ver con el directo que conozco una década después y con el que me reúno en Zacatraz, en el penal de máxima seguridad, 4 tardes consecutivas con él, ya con el libro muy avanzado. Entonces, a eso me refería con razones personales. Yo, por circunstancias de la vida no buscadas, termino prácticamente recién llegado al país entrevistando a esta persona. Y sí, o sea, a mí me generó cierta fascinación, igual que nos fascina ver El Padrino, no porque queramos ser mafiosos todos y tal, sino porque el crimen tiene un componente en ese sentido de fascinación. Y me quedo, claro, yo soy de la época todavía de los recortes de periódicos y como el personaje seguía siendo un personaje muy público, 2002, 2003, 2004, 2005, yo tengo una colección de recortes de periódicos de notas que hacían referencia a él. La idea del libro surge, pues como decía, en 2010. Pasó un tiempo generoso. Pero esa es la razón por la que pues, esta persona es el protagonista de este libro. Estas son sus manos, este es él. Aquí estamos en Zacatecoluca, en el penal, en Zacatraz. Son fotos de un compañero catalán, se llama Pau Col, que me acompañó en una de las visitas. Esa es la razón por la que estamos hablando hoy aquí del directo. El directo, bueno, pues era jefe, líder de... Ya no voy a utilizar el glosario que muy adecuadamente aparece en el final del libro, no solo de salvadoreñismos, sino sobre todo de jerga de las pandillas. Pero el directo forma parte de las pandillas, pero tú, además, tienes que conocer ese universo y lo conoces muy bien a lo largo de estos años. Y una de las preguntas que cualquier periodista se hace es ¿cómo se cubre las pandillas? Solo como acotación, como decía al principio, tengo la suerte de conocer a toda esta banda de faros, literalmente, que nos guían un poco en esto del periodismo y que han hecho de todo. Sé que no le gusta a Roberto, y con razón, que el protagonista sea el periodista, pero a veces son las propias pandillas las que te ponen el punto de mira. Y estoy hablando de que, por ejemplo, en el año 2012, cuando empieza la tregua, de la que se habla en el libro también, una tregua, efectivamente, que sale a la luz, entre otros, gracias al Faro, en una tregua entre el gobierno y las pandillas para que efectivamente haya menos asesinatos y menos muertes en El Salvador, pero el Faro dice en una información que es a cambio de una negociación y de prerrogativas X para los pandilleros, ¿no? Las pandillas sacan un primer comunicado como forma de decirle a la sociedad lo que piensan y no le llaman el Estado Mayor, pero vamos, la plana mayor de las pandillas emite un comunicado en el que con nombres y apellidos dicen en uno de los puntos del comunicado que la gente del Faro y nombres y apellidos de algunos periodistas que están allí literalmente, ponen entre comillas, están jugando con el pan de nuestras familias cuando ofrecen esa información. Por eso digo que, aunque uno no quiera ser protagonista, al final vosotros, y esto lo digo yo como opinión formada después de estar allí y conocer la situación, sin el Faro, sin la Sala Negra, sin tu trabajo y el de tus compañeros, seguramente, bueno, pues estaríamos hablando de otra cosa, porque el resto de prensa, la verdad, no se molestó mucho en seguir el fenómeno como se debía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cubre esto? ¿Cómo se cubre el fenómeno de las pandillas? Sí, la suerte que hemos tenido nosotros es que llevamos tantos años que hemos tenido pues esa suerte o esa ventaja de tropezarnos lo suficiente como para intentar corregir los mismos errores que veníamos cometiendo. No somos unos iluminados, no somos una generación espontánea de gente más inteligente ni nada por el estilo. Hay gente que quiso abordar, dicho ya que estamos en Madrid, de agarrar el toro por los cuernos. Parece poca cosa, pero la mayoría dentro del gremio del que yo formo parte, a la hora de cubrir los temas que tienen a los pandilleros como protagonistas, como victimarios la mayoría de las veces, o como víctimas también en algunas ocasiones,
les da igual, les da absolutamente igual un pandillero de la MS de que uno de la 18, les da absolutamente igual un rehabilitado, un calmado, o sea, esos matices tan básicos, o sea, bueno, de hecho yo formaba parte de la prensa gráfica. La prensa gráfica sacó un manual sacamos un manual, yo estaba ahí, era parte de la dirección, de uno de los editores, para durante años, y eso hace poquito se han revertido esa decisión, no referirse a las pandillas por su nombre. Yo no sé, es como si en Colombia decidieran que por no llamar FARC a las FARC y ELN al ELN, eso iba a disminuir el problema o matizarlo o amortiguarlo, no sé. Y más que nada, porque la decisión se tomó y se hizo un manual con unos objetivos nobles, que eran no visibilizar, y también los tatuajes se difuminaban en todas las fotografías y tal. Pero yo creo que cuando se evidenció que eso no solo no estaba contribuyendo en nada, sino que estaba, bajo mi criterio, complicando el problema, no se tuvo ni siquiera el tino de revertir la decisión. Nosotros lo que decidimos es una idea muy básica, que va a sonar así, muy obvia, pero que si estamos hablando de un problema que ocurre y que sufren básicamente las comunidades, ir a las comunidades y hablar con las víctimas y hablar con los victimarios. Yo no entiendo cómo se puede comprender problemas, fenómenos sobre los que no existe una literatura, sobre lo que, al menos confiable, al menos, si no es así. O sea, yo sé que, de hecho, me consta que a veces ponemos esto en las redes sociales del Faro y eso nos genera más críticas, o sea, críticas muy ácidas de qué hacen promocionando a pandilleros, que esto no es una promoción de pandilleros, este es un asesino. Lo que pretende este libro es que se conozca el fenómeno y que cualquier lector tenga herramientas para conocer un fenómeno que es muy complejo porque ocurre, entre otras razones, porque ocurre en una franja de la sociedad que ha estado históricamente desatendida por el Estado, por los distintos gobiernos, ni qué decir por la prensa o por la academia. O sea, la sociedad salvadoreña, como otras sociedades latinoamericanas, son unas sociedades muy clasistas, en las que lo que ocurre en un sector mayoritario de la sociedad interesa el día de la votación una vez cada 5 años en El Salvador y poco más. O sea, el éxito de las pandillas es que llenaron un vacío que estaba vacío. O sea, tuvieron ese tino por la ausencia del Estado o por la debilidad del Estado. Ellos emergieron como un poder, como un grupo que incluso gestiona las relaciones sociales. O sea, en una comunidad controlada por las pandillas, si alguien tiene un problema de violencia intrafamiliar, de violencia machista, muchas veces recurren a la pandilla, no recurren a la policía, no recurren al sistema judicial. Y la incidencia que tienen yo lo grafico con 2 ejemplos, la incidencia de las pandillas en El Salvador de hoy, a día de hoy todavía, a pesar de que llevamos un par de años en que los indicadores de homicidios han descendido, este año va a cerrar en torno a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la incidencia de las pandillas se ve en cuestiones como que si un padre vive en una colonia, un barrio, un cantón en el que hay una escuelita pública hasta 9º grado, y 9º grado después de ahí se va a bachillerato, pero ese padre o ese alumno o ese joven aunque él no tenga nada que ver con las pandillas, es más, sufre las pandillas, pero si ese joven vive en una comunidad controlada por la Mara Salvatrucha y el instituto queda en una comunidad controlada por el barrio 18, que es cruzar una calle, no piensen en kilómetros, el instituto queda de ese lado, ese joven no va a poder ir a estudiar a ese instituto, aunque no sea pandillero, aunque sufra a la pandilla de su comunidad, de su colonia. Otro ejemplo de la incidencia que tienen en el día a día. Si a alguien se le muere un familiar
que está en la colonia controlada por la pandilla contraria, ese alguien seguramente no podrá ir a la vela, al velorio, que allí en América Latina es algo muy arraigado, ir a la última noche antes del entierro. Se hacen una especie de convivios en la casa o en la casa comunal, etcétera, etcétera. Vos no podés ir a la vela de tu suegro o a la vela de tu hermano si tú sos de una comunidad y estás... Y si eso aplica en general para un joven de 20 años, especial para los varones, eso es... O sea, muchos de los muertos son gente que va trabajando y entra sin saber en una colonia de la pandilla contraria. De la pandilla contraria, no a la suya. Él puede estar completamente ajeno, no tener nada que ver, odiar el fenómeno y estar queriéndose superar, buscándose un trabajo, etcétera, etcétera. Pero vive en una comunidad en la que, en su DUI, en su documento, en su DNI, como dicen por acá, se dice de manera explícita que vive en tal colonia que todos, en especial ahí en el bajo mundo, yo lo digo con mucho cariño, saben que pertenece a tal o cual pandilla. Esas son las incidencias y ese es el tamaño del problema que intentamos explicar en este libro usando como hilo narrativo la historia de vida de este pandillero en particular. Ese fenómeno de las facciones, ¿no?, que dirían en Brasil, que es un lugar que me tocó conocer y cubrir a ese nivel, sucede igual, del mismo modo exactamente. Es curioso que, bueno, esto lo tendrían que decir estudiosos de la violencia, como hay, valiosísimos en el ámbito de la academia en Latinoamérica, pero el caso específico de El Salvador, ¿tú crees que tiene una salida o una hipótesis de salida plausible a medio o largo plazo? ¿Qué tipo de políticas se deben tomar? Y aprovechando además que hay elecciones en febrero que viene, ¿o hay que decir, no, esto no tiene solución y cada vez va peor, aunque los índices bajen, es algo que está enquistado? ¿Has analizado desde tu trabajo de campo como periodista las salidas que hay? Esa es la pregunta del millón y creo que no corresponde a un periodista dar la respuesta. Yo quiero pensar que hay una solución. Primero porque tengo 2 hijas de 8 y 4 años. Mi vida, yo me considero salvadoreño. Mi esposa es salvadoreña, mis hijas son salvadoreñas y en esa sociedad estamos y seguramente estemos dentro de 10 años. Pero, híjole, yo por naturaleza soy pesimista, pero en este caso creo que no es el mejor adjetivo, creo que aplica más realista. Yo hago un análisis muy básico de números y de estrategias. Desde hace 20 años se está aplicando, salvo el paréntesis de la tregua, un paréntesis breve y que salió casi el tiro por la culata, como dicen por acá, estrategias represivas, a cada cual más. Gobierno de izquierda y de derecha. La etapa más represiva en términos prácticos la ha protagonizado el actual gobierno. Esa es la etapa más represiva. Entre 2015 y 2017, en supuestos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y supuestos pandilleros, porque ahí se van pandilleros y gente que no tiene nada que ver con la pandilla, no están documentados un montón de casos. Estamos hablando de 1.400 muertos. Hablo del horario laboral de los policías, de informes oficiales. 1.400. Trasládenlo a esta sociedad, que estuviera ocurriendo eso. 1.400 muertos ya digo, no estoy hablando de grupos de exterminio ni cuestiones de eso. Hablo de estadísticas oficiales de enfrentamientos que, como hemos documentado nosotros y otros colegas y otras instituciones que trabajan en el ámbito de derechos humanos, hay probadísimos casos en los que muchos de esos casos presentados como enfrentamientos son ejecuciones de tiro en la nuca de gente completamente rendida. Haciendo un análisis matemático muy simple, las cárceles salvadoreñas ya son de las más hacinadas del continente. Ahorita, y eso que se ha hecho un esfuerzo, este gobierno sí que ha hecho un esfuerzo por ampliar el número de plazas disponibles. Me suena a hotel, ¿no? Pero de plazas disponibles en las cárceles, se han abierto algunas cárceles en
centros penitenciarios, para ser políticamente correcto. En los últimos años, y unas iniciativas que llaman granjas penitenciarias, donde bueno, se está descongestionando un poquito. Es decir, la situación era peor hace 3-4 años, pero a día de hoy tenemos que hay 18.000 plazas para privados de libertad y en la actualidad hay más de 40.000 personas en esas 18.000 plazas. No distribuidas así equitativamente, porque la situación, por ejemplo, en el penal de máxima seguridad sí que el hacinamiento está mucho más controlado por las condiciones propias de ser un local de un penal de máxima seguridad. Y en los de los pandilleros es donde inequívocamente se dan las condiciones más graves de hacinamiento. Esa es la situación del sistema penitenciario. Según el censo al que apelaba antes, hay 64.000 pandilleros activos, de los que unos 20.000 están encarcelados, es decir, hay 44.000 pandilleros en libertad que, por una resolución de la Sala de lo Constitucional, son formalmente terroristas. Y la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos facciones son grupos terroristas. Y luego está ese colchón social que en la mayoría de las ocasiones, el colchón social es copartícipe de las actividades delictivas que cometen los pandilleros, que son de 10 años para aquí exclusivamente hombres. Ellos tomaron, las dos pandillas, casi al unísono, la decisión de dejar de brincar a mujeres. Las mujeres siguen teniendo un rol fundamental en el funcionamiento de las clicas y de las pandillas y de los programas, pero formalmente desde hace un poco más de una década no brincan, que es el rito de iniciación a mujeres. Ese colchón social estamos hablando de unas 200.000, haciendo estimaciones. Hablo de las madres, de las hermanas, de las novias, de los hijos, de los simpatizantes, de la gente que vive de esa actividad criminal, porque la pandilla da empleo en un país que tiene una precariedad laboral insultante. Si tienes las cárceles más hacinadas, o unas de las cárceles más hacinadas del continente, y tu apuesta es la represiva, incluso si se hace bien esa represión, lo que vas a tener es que meter a 250.000 de personas más en unas cárceles que no tenés. O sea, eso haciéndose bien, con respeto a los derechos humanos, etcétera, 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 o con respeto a los procedimientos. O sea, yo creo que no hay que ser un lince para concluir que esa vía no es la que va a resolver este problema, pero paradójicamente es la que exige la sociedad salvadoreña. O sea, el problema de Salvador no es de unas autoridades que hacen lo que hacen en contra de los sentimientos mayoritarios de la sociedad. No, la sociedad salvadoreña premia el manodurismo. Y ahorita que estamos en plena campaña electoral, las elecciones son el 3 de febrero, el tema está pasando igual que otros tantos temas trascendentales. Decir que de puntillas es hasta exagerar. El tema no está en la agenda. Siendo uno de los problemas principales, no está, no ves a los candidatos hablando, ofreciendo soluciones. A mí me preguntabas cuál es la solución. Yo creo que son los candidatos los que quieren dentro de unos meses asumir la presidencia de la República, el Ejecutivo en un país que es muy presidencialista y que son los que tendrían que estar, y ya llevamos un mes de campaña en El Salvador, un país con recursos limitados. La campaña electoral dura 4 meses. 4 meses. 4 meses para pedir el voto, para estar lleno de spots en las televisiones, para eso hay dinero. Ya se ha consumido 1, todavía faltan 3. Entonces, eso, no sé, yo digo, no es apelar al pesimismo así por así, pero es un problema de muy difícil solución, porque yo creo que incluso aunque se empezaran a hacer bien las cosas ahora, ciertas pautas culturales, ciertos comportamientos no se cambian así de la noche a la mañana. O sea, esa propensión a resolver problemas a través de la violencia, eso no se corrige a golpe de decreto. Entonces yo me atrevo a decir que incluso si se empezaran a hacer bien las cosas ahora, la sociedad salvadoreña de la que yo parte, y por eso lo digo, de la que yo formo parte, y por eso lo digo con pena y con lástima,
siempre tendría garantizadas una o dos generaciones de indicadores de violencia intolerables en sociedades como es esta. Pero pues la desazón es mayor porque yo no veo que se estén haciendo bien las cosas. Se sigue caminando, bajo mi criterio, en dirección opuesta a lo que yo creo que serían hacer bien las cosas. Y en esas cárceles, que por cierto aparecen en el libro en los mapas e infografías como otras cosas, obra de Artur Galocha, aquí presente, el directo estuvo, como cuentas, en 10, creo que son, entre centros y cárceles, nada menos. Yo ya, y ya para ir cerrando antes de pasar al turno de preguntas, para quien quiera participar, se ha escrito y es un género en boga, literatura carcelaria, periodismo relacionado con las cárceles también. Tú has hablado ahora de las cárceles de El Salvador, pero en tu caso además el libro trata sobre una persona que pasa muchos años en la cárcel y al que ves en una cárcel primero en 2002 y luego en otra que es Zacatraz o Zacatecoluca, alias Zacatraz, ya nos podemos imaginar por qué. Entonces yo quería preguntarte ya no solo por comparación de cárceles, sino por lo que tú pudiste ver tanto en la cárcel como a esa persona, como al directo. ¿Cuál fue tu grado de involucración en caliente y luego en frío, ver la evolución del personaje que termina evidentemente saliendo? La tregua es un fenómeno. Sobre eso yo creo que se podría crear un género cinematográfico, la tregua, lo que ocurrió en esos años. Como periodistas nos benefició en cierto sentido. Hubo un acceso casi limitado a los centros penales durante más de un año. Yo ya había entrado en cárceles, pero ahí pedir entrar a una cárcel era como pedir una entrevista hasta más fácil, con cualquier funcionario en su despacho. De hecho, el Estado hasta los sacaba, los permitía salir e ir a platós a los principales líderes, y los llevaban a platós de televisora, a iglesias de culto, iglesias evangélicas, o metían equipos de televisión. Fue una situación, vaya. Las escenas, yo trato de explicarlo en el libro. Lo que yo he visto en algunas cárceles, una en particular, que es lo peor que vi yo, que se llama Cojutepeque, esa está cerrada desde hace un año. Se había cerrado en 2003 por ahí y se volvió a reabrir. Se había dado por desahuciada, pero justo en ese contexto de tener que asignar cárceles volvió a aparecer y volvieron a llevar ahí un grupo de la 18. A ver, ¿cómo lo explico? Un pabellón que visité yo eran las 12 del mediodía, en un país tropical, ya supondrán el sol, ¿no? Ahí era la oscuridad absoluta. No había ningún tipo de iluminación, no había ningún tipo de ventanas, un hacinamiento que hace que no haya camas para todos, ni muchísimo menos, y que opten por sistemas de colgar hamacas a diferentes niveles. Los internos ahí habían ideado un sistema para entrar y salir que era entrelazándose los brazos de 3 en 3. No les puedo describir el olor a centro penales o a Bartolina, que son como llaman allí a los calabozos policiales. El olor ese es un olor muy peculiar, cualquier persona que ha estado ahí, y es un olor que se te queda en las fosas por varios días. Ese es el sistema en el que en principio se está cumpliendo la orden constitucional, artículo 27, de rehabilitar a los internos. ¿Cuál es el resultado? Que a día de hoy, y ese es un tema que yo quiero escribir algo, pero todavía no he escrito nada. A día de hoy las pandillas tienen prácticamente garantizado un flujo de reingreso de internos, de los propios que salen con condena cumplida hasta el último día, y más, gente que se ha pasado 8, 10, que entró con condenas de 8, 10, 12 años, hace 8, 10, 12 años, están saliendo. Y salen más fanatizados, si cabe. Ese flujo ya es de docenas, de cientos cada año. Al punto que, por ejemplo, se ha puesto mucho más el ojo en qué puede ocurrir cuando Estados Unidos termine, creo que es en septiembre o en cuestión de pocos meses,
el TPS, el Tratado de Protección Temporal, que Trump canceló y que en principio hay un bolsón ahí de 200.000 salvadoreños más sus familias que están en riesgo de que se termine su tarjeta y que sean deportados a El Salvador. Ya, el salvadoreño se rebusca y yo no creo que sea tan real ese, o sea, que ese número de personas vayan a ir de un día para otro, van a ser montados en aviones y regresados a El Salvador. Pero para mí esa amenaza del reingreso o de gente que viene y que va a haber ahí un caldo de cultivo para que las pandillas sigan nutriéndose, me parece infinitamente menos consistente pensar eso que el flujo que hay de la gente que está cumpliendo condena. Es que nos pasa seguido ¿y tal líder dónde está? Está libre, lo mataron hace poco, nos pasó en México, apareció muerto uno de los personajes que aparece en este libro. Un montón de líderes, Flaco, o sea, gente que teníamos en el radar que nosotros entrevistamos en 2012, gente de la Ranfla Nacional que entrevistamos en 2012, el Pigua, o sea, gente toda esta está saliendo con pena cumplida, no es y pena cumplida en casi todos los casos hasta el último día, o sea, no hay ningún tipo de beneficio ni nada por el estilo. Sí, las cárceles es un mundo, es uno de los grandes déficits también desde el periodismo. Nosotros el Estado, después de ese boom de acceso, de esa situación, nos cerraron. Yo de hecho tuve la suerte logré las 4 entrevistas para hablar con él directo en Zacatraz, 4 tardes consecutivas, permiso gestionado y tal. Esa es la última vez que entré en un penal. Desde septiembre del 2012 no me ha permitido el Estado salvadoreño acceder a un penal. Vengo justo de estos días de gestionar una entrevista con el director de centros penales que lleva ya unos meses y que para mí está haciendo algunas cuestiones sobre las que conviene reflexionar, hablar, debatir, hacer una entrevista. Me he topado con un muro. El de comunicaciones me planteó que enviara las preguntas por adelantado. Yo no sé, para alguien, no sé, que se considera periodista, no es un atentado siquiera que te planteen eso como condición. Esa es la realidad que tenemos. A eso apelaba justamente antes cuando decía que no creo que se estén dando siquiera los pasos en la dirección correcta. Las cárceles siguen siendo lo que son. Este gobierno ha implementado una serie de medidas que llamó medidas extraordinarias que tenían en esencia y para dar un discurso ante organismos internacionales una buena intención, que es que el Estado controle más sus cárceles. Cuando nosotros entramos en las cárceles, el Estado te lleva hasta la puerta y te dice entra. De ahí para adentro sos vos el responsable, salvo en el penal de máxima seguridad. Esa es la realidad que tenemos. No veo yo indicios de que haya un cambio, por más que los gobiernos como legítimamente, o no sé, yo supongo que si fuera el asesor de comunicaciones de los gobiernos, de cualquier gobierno, trataría de vender humo y de decir que se están haciendo las cosas bien, pero bajo mi criterio no coincide con la realidad eso. Y te preguntaba en esa segunda parte de la pregunta sobre el propio directo, ¿no? Sobre el propio Gustavo Adolfo, o Gustavo, como lo llamas tú. Te lo encuentras primero con menos de 20 años, después con otros 10 encima, si no me equivoco. ¿Cómo es un personaje así de cerca? Y bueno, quien lea el libro, que ojalá sea todo el mundo, comprobará que no es una persona cualquiera, Sí, es alguien muy listo, sí, ¿no? ¿no? Y no una inteligencia, cultivada en escuelas y en universidades, muchísimo menos. Pero era una persona muy inteligente, no es solo mi opinión. En esa época, en septiembre de 2012, cuando llegué, yo pensando que ni se acordaba de mí, llevaba mi ejemplar de 10 años atrás. Soy Robert, no, ya sé quién eres. Y me encontré un personaje completamente distinto. Era alguien que su inteligencia y la coyuntura, esa tregua, le permitía ver. Y cuando yo le dije, quiero escribir un libro, ya he hablado con 35 personas. Yo llegué, eso no fue la última entrevista, pero
fue una que decidí hacer cuando ya había hecho un trabajo muy denso de reporteo. Tuve esas 4 tardes con él y o sea, en cuanto a personalidad y carácter y tal, parece 2 personas completamente distintas. Alguien extrovertido que me explicaba, que me daba lujo de detalles, que me facilitó el contacto con la que era su esposa, que me pidió algunos favores que tenía que hacer llegar a una de las juezas. Ese es el directo que me encontré, pero mi interpretación es que él vio en mí una posibilidad. Ya tenía más de 40 años acumulados en condenas como adulto, y que vio que algo positivo podía sacar. Bueno, el solo hecho de que te saquen de Zacatraz, que está en una de las zonas más calientes del país, ahí cerquita del aeropuerto internacional. La fama la tiene San Miguel, pero esa zona también, híjole, de Zacatecoluca. Solo que te saquen de tu celda, más él que estaba en segundo nivel con el plafón encima, que te saquen 3 horas a una sala que tiene aire acondicionado, como es esa en la que estuve. O sea, eso ya era una razón para decir que sí. Ese es el personaje, pero bueno, ya digo, el libro, y con esto ya me quedo yo aquí para el turno de preguntas, el libro no es ni mucho menos una loa a su estilo de vida o una promoción de las pandillas o de los pandilleros, no, nada que ver. Es una visión, creo yo, muy crítica y que básicamente trata de explicar un fenómeno de las pandillas sobre el que no hay muchas explicaciones confiables y que trata de hacerlo desde la trinchera del periodismo, haciendo lo que en teoría los periodistas deben hacer: contrastar, conseguir información, buscar fuentes alternativas y ir amarrando cada dato, cada afirmación y cada letra y cada palabra que uno quiere escribir, y que si puede tenerlo en boca de 3 fuentes, mejor que de 2, y de 6, mejor que de 3. Lo grafico con un ejemplo. Y un viaje, cuando él lo sacan del país clandestinamente, eso ni trascendió en la prensa, y lo envían a Costa Rica, a un centro de rehabilitación desde El Salvador. Ese viaje lo hacen 5 personas en un carro, en un Mitsubishi Colt que era propiedad de un sacerdote. Vaya, de esas 5 personas que iban en el carro, el directo, el sacerdote dueño del carro, otro sacerdote mayor que lo acompañaba, una persona, un psicólogo del centro del juzgado de menores que veía su causa, y el terapeuta que iba a recibirlo en Costa Rica. Ese viaje, que repito, no está en ningún lado en la prensa, se hizo de manera clandestina, por la frontera y tal, pero no trascendió en su día, a pesar de lo público que era el personaje. De esas 5 personas yo hablé con 4 de las 5 personas y les pedí que me contaran su visión de ese viaje, y el 5.º era el sacerdote mayor y ya había fallecido. A eso apelo cuando me refiero a como un producto, la idea que planteé desde un inicio, de que es un esfuerzo periodístico hecho pues susceptible de haber cometido X errores, pero desde una concepción del periodismo que trata de documentar, no es de valorar, hacer las valoraciones mínimas y de tratar de poner y ordenar hechos.